Ok. Este es la segunda parte de aquella presentación que hicimos la semana pasada y que yo la dividí en dos porque había quedado sumamente pesada y eh, entonces mejor la dividí en dos para poderla subir. Si entra como un solo archivo, el sitio web la rechaza, pero si entra como dos archivos, el sitio web la acepta. Lo que uno no puede hacer es sobrepasarse con un archivo de más de 15,000, qué sé yo, qué. No sé si serán megas o qué serán este, para capacidad del programa. Bueno, la vez pasada nosotros estuvimos hablando eh, sobre características generales que tienen los ensayos, que son nuestro, nuestra preocupación en este curso. Eh, la calidad de la información que esos ensayos deben generar, la credibilidad que esa información debe aportar, etcétera. Todo este montón de cosas y una gran cantidad de teoría enfatizando la importancia que tiene el, el, el protocolo, el diseño en sí, la receta o a mí no me gusta decirle la receta, pero sí el protocolo por medio del cual se ejecute un ensayo, de modo que ese ensayo al final termine siendo bueno, muy bueno, eh, válido, información válida, que me genere información válida. Los ensayos son prácticas sumamente caras como para perder la información que estos ensayos generan. Y entonces por eso es que hay que tener tantísimo cuidado eh, en el desarrollo de el plan para ejecutar una prueba en donde quiera que se vaya a realizar. En todo lado, sea en el campo, sea en una cámara, sea en una mesa, sea en un vivero, sea en una casa de mallas, sea en un sombreador, en lo que ustedes quieran, allí ustedes van a tener que fabricar un plan que les garantice que la prueba se va a ejecutar adecuadamente y que la información que va a generar es adecuada y es confiable. Bueno, vamos a seguir hablando de algunas de estas características. Vamos a hablar específicamente ahora de lo que es el ensayo en sí. Eh, Vamos a empezar diciendo que existen tres tipos de prueba que generalmente se hacen en investigación. Las pruebas preliminares, que generalmente son pruebas que se hacen para seleccionar. Por ejemplo, un día de estos llegó un estudiante que tenía 500 materiales para seleccionar. Y simple y sencillamente, con 500 materiales uno no hace una prueba crítica. Con 500 materiales uno lo que hace es una prueba preliminar
analiza cuántos de todos esos 500 materiales hay de los mejorcitos y con los mejorcitos, entonces realiza una gran cantidad de pruebas críticas que son las pruebas que llevan todo el rigor estadístico, el rigor de la aplicación del método para hacer experimentación, para realizar pruebas, son precisamente las pruebas críticas. Y entonces, las pruebas críticas obviamente nunca arrancan con esa cantidad de materiales, jamás. Eh, Hay ensayos críticos que se hacen con muchos materiales, es cierto, pero esos son eh, un tipo muy particular de pruebas críticas que se realizan única y exclusivamente en programas de mejoramiento genético. Eh, por último, una vez que ya se han desarrollado una gran cantidad de resultados, una vez de que hemos replicado los ensayos esos en varias condiciones y que tenemos consistencia de resultados, etcétera, etcétera, que ya la información es generalizable, entonces montamos una serie de pruebas demostrativas que es ya precisamente para enseñarle a los agricultores o enseñarle a otros profesionales los resultados que nosotros hemos obtenido. No siempre son necesarias las pruebas demostrativas, pero generalmente son el formato más ilustrativo para aprender nuevas cosas. Por ejemplo, en la universidad donde yo estudié, eh, ahí llegan a renovar su licencia los agentes de extensión agrícola. Entonces, cada 3 años, los agentes de extensión agrícola tienen que regresar a la universidad y aprobar, creo que son 15 créditos. 15 créditos durante 3 meses. Entonces, durante esos 3 meses, todos los agentes de extensión agrícola están en la finca de la universidad y previo a que lleguen los agentes de extensión, la universidad monta una serie de parcelas demostrativas. Por ejemplo, a mí me tocó hacer también una serie de parcelas en donde las dejábamos que crecieran malezas. Y entonces dejábamos que crecieran malezas gramíneas o dejábamos que crecieran malezas de hoja ancha o dejábamos que creciera un revoltijo o cosas así por el estilo. Y entonces teníamos las distintas parcelas y posteriormente el profesor llegaba y decía, bueno, ahora aplíquenle tal cosa, tal otra, digamos, a esas parcelas, para que cuando los agentes llegaran, el efecto de esos productos ya fuera evidente y entonces ellos pudieran ver cuál era el efecto que tenía esas cosas en la comunidad de arbences de que se tratara, ¿verdad? Fueran gramíneas, fueran ciperáceas, fueran hojancha, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y además, también las podían dividir, las de hojancha, las podían dividir en algunos otros grupos específicos. Eh, y entonces ellos eh, los calificaban, a ellos los calificaban, a los agentes, los calificaban en la identificación que ellos hacían de los problemas que estaban presentes en cada una de estas parcelas. Y de esa manera había una gran cantidad de parcelas que se preparaban previo a la llegada de los agentes a renovar su licencia en la finca de la universidad. Este, todas esas pruebas que montábamos previo a que ellos llegaran, todas esas son pruebas demostrativas, porque simple y sencillamente lo que pretenden es mostrar un resultado. Por eso es que yo calculo que sigue siendo, si todavía se hace de esa manera, porque se sigue haciendo de esa manera. Yo he tenido oportunidad de visitar
posteriormente en la universidad varias veces y y se sigue haciendo exactamente lo mismo. Voy en verano y entonces es cuando están los agentes de extensión allá en la finca y están haciendo exactamente lo mismo. Es más, a mí me gusta ir a la finca y ver cuáles son las parcelas, cuáles son las pruebas demostrativas que tienen, porque es muy bonito. Aprende uno mucho con todas esas pruebas demostrativas ahí montadas. Entonces, si se sigue haciendo, quiere decir que todavía sigue siendo un método bastante didáctico de aprender. Por lo tanto, entonces todavía son útiles, pero no son el objetivo de este curso. Las pruebas demostrativas no son el objetivo de este curso. Tal vez podrían ser el objetivo de un curso de extensión agrícola, pero yo no sé si todavía existen los cursos de extensión agrícola que llevábamos antes. Nosotros entonces nos vamos a concentrar en pruebas críticas, porque las pruebas críticas son las que se hacen por medio de un método o de un protocolo o de un diseño experimental, que es precisamente lo que nosotros tenemos que estudiar este semestre. ¿Cuáles son los elementos básicos de un ensayo? De un ensayo que se ejecuta utilizando un método, utilizando un diseño. Bueno, los elementos básicos son las unidades experimentales, los tratamientos, las repeticiones y las evaluaciones. Todo ensayo, absolutamente todo ensayo, no importa qué tan complejo sea, va a tener unidades experimentales, va a tener tratamientos, va a tener repeticiones siempre. Absolutamente ningún ensayo, ninguna prueba crítica se puede hacer sin repeticiones. Y obviamente tiene evaluaciones. Yo voy a poner entonces unos tratamientos. Esos tratamientos son los que responden a las necesidades de responder o de solucionar un problema y por lo tanto entonces yo tengo que evaluar el efecto de esos tratamientos en función de mis objetivos y por lo tanto entonces tengo evaluaciones del efecto de esos tratamientos en un ensayo. Estos son entonces los 4 elementos básicos que tiene todo ensayo. Las unidades experimentales, ¿qué demonios son las unidades experimentales? Bueno, las unidades experimentales nosotros podemos decir que es la mínima cantidad de individuos o objetos capaces de reflejar fidedignamente el efecto de un determinado tratamiento. Fidedignamente o adecuadamente el efecto de un determinado tratamiento. Las unidades experimentales pueden ser de muchas naturalezas. La investigación agrícola generalmente se hace en parcelas. Las parcelas general, o digamos las unidades experimentales generalmente son parcelas, pero eso no es siempre cierto. Ahora, si utilizamos parcelas, entonces esas parcelas van a tener ciertas particularidades. Las unidades experimentales entonces pueden ser un tubo de ensayo, puede ser un plato Petri, puede ser la rama de un árbol o de un arbusto, puede ser una maceta, puede ser una bolsa en un vivero, o es una parcela en el campo, o es un rollo de papel lleno de semillas por dentro, metido dentro de una cámara, o puede ser una pequeña cámara de vacío metido dentro de una cámara grande de temperatura controlada. Lo que ustedes quieran. Puede ser un... ¿Qué pasó, don José Antonio? Hola, bueno, perdón ahí por la interrupción. No, Ahora no, no, que, para nada. Cuénteme. quieto. No sé si es como algo muy técnico, pero cuando se habla de unidades experimentales, solo se refiere a una sola cosa, en singular. Mm, ¿Cómo así?
Explíqueme un poquito mejor. Sí, no, es que, bueno, creo que una vez monté un ensayo y dije, estas son las unidades experimentales. Y creo que me habían corregido porque creo que lo que aprendí, digamos, de esa corrección es como que siempre se refiere a singular. Y ahora que usted lo estaba explicando, siempre dijo un, una cosa, digamos. Entonces no sé si siempre es singular o plural. Ah, ya, ok, ya te entiendo. No, mira, es que todo depende de cómo lo defina usted. Yo dije un tubo de ensayo, pero usted también perfectamente puede decir que la unidad experimental son 5 tubos de ensayo, 10 tubos de ensayo. Claro, en cada tubo de ensayo usted tiene exactamente lo mismo y usted aplica exactamente el mismo tratamiento en cada tubo. No necesariamente tiene que ser un plato Petri, pueden ser varios, 4, 5 platos Petri. Pero entonces en cada plato Petri usted tiene exactamente lo mismo y aplica exactamente el mismo tratamiento. Puede ser una maceta o pueden ser 4 macetas. O pueden ser 10 macetas encima de una mesa. O pueden ser 10 bolsas, así en el suelo, en un vivero. O pueden ser no necesariamente una rama del árbol o de un arbusto, sino que una rama en cada uno de los puntos cardinales del árbol o del arbusto. O sea, 4 ramas. O sea, usted define la unidad experimental. ¿Cuál va a ser la unidad experimental? Ajá, depende. Exacto, es Ah, que ok, ok. va a depender de esto, va a depender de que esa unidad experimental, sea cual sea, refleje de manera contundente el efecto del tratamiento que usted vaya a aplicar en esa unidad experimental. Por ejemplo, fíjese que en una parcela usted tiene varias plantas. Eso quiere decir que usted tiene en esa unidad experimental varios individuos, ¿no? Y todos van a recibir el mismo tratamiento que recibe esa unidad experimental. ¿Ya? Entonces usted dice, bueno, Ok, ok. la unidad experimental que yo voy a utilizar son parcelas de tantas plantas. ¿Ves? O de tanto por tanto. Y voy a sembrar a una densidad de tanto. ¿Ves? Cuando hay parcela. Cuando la unidad experimental es una parcela. Vea, por ejemplo, esa foto, eso es maíz. Y estamos hablando de unas parcelas que son 3 y 3, 6 y 3, 9. 9 surcos, probablemente de unos 10 metros de largo cada uno, ¿verdad? Esa sería la unidad experimental en ese ensayo, que obviamente no es mío, es maíz. ¿Ves? Este ensayo sí es mío, esta otra foto. Esa es una maceta con una planta de papa. Esa fue la unidad experimental que utilizamos para ese ensayo. Ese fue un ensayo que hicimos Felipe y yo sobre lluvia ácida. La lluvia ácida estaba matando todos los papales de allá de las faldas del Turrialba y era sumamente peligroso que los papales esos se murieran porque ahí es donde se siembra toda la semilla de la producción de papa del país. Y entonces, si desaparecen las fincas semilleras, desaparece la producción de papa en Costa Rica. Y eso es muy peligroso. Y entonces, donde los paperos se dieron cuenta de que la lluvia ácida los estaba afectando feamente, entonces se acercaron a la universidad para pedir ayuda. Y entonces, nos fuimos a tratar de solucionar. Bueno, don Felipe era el que iba a tratar de solucionar. Yo era el que iba, una vez que Felipe decidiera qué era lo que se iba a hacer, entonces de proporcionar el método o
el protocolo para que esas pruebas se hicieran. Ese fue el trabajo que hicimos en lluvia ácida. Y bueno, se obtuvo ahí un resultado interesante. Se protegieron los papales, por dicha. Y bueno, sobrevivimos el problema de la lluvia ácida del volcán Turrialba en aquella época en que se presentó. Hace, qué sé yo, unos 5 o 6 años de eso. Bueno, pero ve, en ese caso, la unidad experimental era una maceta con una planta de papa para un tipo de prueba, pero para otro tipo de prueba que ya hicimos allá en esta prueba con esta planta de papa se hizo en los viveros de aquí de la facultad, los que están aquí detrás del edificio. Allí se hizo esa prueba. Las pruebas que se hicieron ya allá en las fincas, en las faldas del Turrialba, allá se utilizaron 20 macetas, cada una sembradas con una planta de papa, como unidad experimental para evaluar el efecto de cada uno de los tratamientos que Felipe recomendó. Entonces, varía mucho. Hay que definir entonces cuál es el tamaño de la unidad experimental que ustedes van a utilizar. Y esa es una de las preocupaciones más grandes que hay en la estadística, es precisamente es dotar a los especialistas, dotarlos de información sobre el tamaño que tienen, que deben tener las unidades experimentales. En los últimos, ¿qué puede decir? En los últimos 15 años, yo me he dedicado con cierta regularidad a definir precisamente el tamaño de la unidad experimental que debe utilizarse en arroz, en maíz, en café, en zanahoria, en, en frijol. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Ya se me olvidó. Bueno, los principales, en caña, los principales cultivos hemos hecho, pero falta mucho todavía por hacer porque eh, nosotros hemos hecho estimación del tamaño de unidad experimental, pero en arroz, por ejemplo, pero para la zona de Cañas Bagaces. No lo hemos hecho para la zona de Nicoya, ni lo hemos hecho para la zona de Parrita, ni lo hemos hecho para la zona sur. Lo mismo sucede con café. Café lo hemos hecho para la zona de Los Santos, pero no lo hemos hecho para la zona de San Ramón, Palmares, Naranjo, etcétera. ¿Qué sé yo? Nos falta un montón de cosas por hacer. Ojalá que la persona que herede mi puesto, pues continúe con esa preocupación porque es algo que hay que hacer y cada cierta cantidad de años hay que volverlo a hacer para garantizar que los ensayos precisamente se hagan de manera adecuada. Entonces hay que partir de unidades experimentales de un tamaño apropiado, precisamente para que reflejen el efecto del tratamiento que se les aplique. También lo hemos hecho para fresa, para banano, para papaya, para piña. Ya se me olvidó el otro. No me acuerdo. Ahí falta algunos. Bueno, esto es un esquema de unidad experimental. Asumiendo que estamos hablando de parcelas. Entonces, hay una cosa que es interesante. Hay una diferencia entre las plantas que quedan en la orilla y las plantas que quedan a lo interior de esas parcelas, independientemente del cultivo que sea. Vean, por ejemplo, esta foto. Esta foto es soya. Fíjense que esta primera línea de plantas es bastante más baja en altura de planta que
las plantas ya de la segunda fila para adentro de plantas de soya en esta plantación. Y entonces, a esto se le llama el efecto de borde. ¿Cuál es el problema del efecto de borde? ¿Por qué es que esas plantas son más pequeñas? ¿Alguien que quiera opinar? Profe, tal vez porque no tienen como competencia del otro lado, entonces no tienen como la necesidad de desarrollarse tanto como las que están dentro de la parcela, digamos. Qué dicha que vino usted, porque me ahorra la mitad de la clase. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo no vi. Carolina. Ah, Carolina. Sí, eso es lo que ocurre. Resulta que estas plantas, fíjense que esta, por ejemplo, de la esquina, no tiene competencia ni por aquí ni por aquí, nada más tiene competencia en estos dos lados. Mientras que esta que está aquí adentro tiene competencia por los cuatro costados. Entonces, esta planta va a tener que crecer más para poder alcanzar toda la luz que necesita. En cambio, esta planta, ¿para qué va a crecer más? Si tiene toda la luz que necesita. Entonces, ella puede perfectamente emplear toda esa energía en sacar cosecha y no en crecer. Entonces, por eso es que en algunos casos el borde se elimina, porque el borde de una unidad experimental está produciendo en condiciones que no representan la generalidad de las plantas de una plantación de cualquiera que sea el cultivo en el que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, si esto fueran plantas de fresa, estas plantas estarían produciendo más fresas que las fresas que producen estas de aquí adentro. ¿Cuáles representan una plantación de fresa? De las que están aquí adentro. Y la producción de estas que están aquí adentro es la producción que representa la producción de las plantas en una plantación. Estas del borde no, porque son plantas que están favorecidas. En cambio, en una plantación, la mayoría de las plantas están en competencia total. Y las que están en borde son tan poquitas que no representan un, un aporte significativo a la producción de toda la plantación. Pero en el ensayo, esto sí es importante. Por ejemplo, no, voy para atrás en vez de ir para adelante. Bueno, entonces vamos a dividir la unidad experimental en dos partes, ¿verdad? La parcela útil, que serían todas las plantas que están en régimen de competencia perfecta, y el borde. El borde es aquel que reúne a todas las plantas que están favorecidas por la competencia. Además de esto, hay alguna cosa que tenemos que hacer acá, que tenemos que agregar. Por ejemplo, fíjese acá, yo arranco esa planta porque tengo que revisar la raíz, tengo que llevármela para el laboratorio para que le saquen los nematodos que tiene esa raíz, porque yo estoy trabajando con prácticas que combaten las poblaciones de nematodos en un determinado cultivo. Entonces, si yo arranco esa planta, fíjese que dejo sin competencia todas esas otras plantas que están alrededor. Y entonces eso no puede ser. Yo no puedo dañar mi parcela útil, no la puedo dañar. Mis plantas tienen que llegar en competencia perfecta hasta el puro final, porque eso es lo que representa precisamente el comportamiento de las plantas de una plantación. Solo las que están en competencia perfecta me representan las plantas de una plantación. Y por lo tanto, entonces lo que se hace es esto. Se amplía un poquito el tamaño de la unidad experimental y entonces se mete una parte que va a funcionar como parcela útil y otra parte que va a funcionar como una parcela de muestreo. En esa parcela, ahí sí yo voy a arrancar plantas.
Pero fíjense que está separada de la parcela útil, está separada por bordes que protegen la parcela útil, la competencia de las plantas de aquella parte que yo voy a llamar parcela útil y que va a ir hasta cosecha. Entonces, yo puedo arrancar las plantas que sean necesarias. Toda la unidad experimental recibió el tratamiento y por lo tanto, las plantas estas del área de muestreo también recibieron el tratamiento y cualquier estudio que yo vaya a realizar sobre ellas, pues reflejan el efecto del tratamiento que aquí se colocó. Pero no me está afectando la parcela útil de ninguna manera. Ahora, estas parcelas de muestreo no son siempre necesarias. A veces se ocupan, la mayoría de las veces no se ocupan. Vea, por ejemplo, el efecto de borde. Esto representa 1 hectárea de café. Supuestamente cada puntito de esos es una planta de café. Ahí hay 5,000 puntitos. Yo conté uno por uno y me encontré que en el borde habían 296 puntitos. Dividido entre 5,000 por 100 es el 6% de las plantas que están en el borde. Fíjense que el 6% de las plantas en condición de favorecimiento no es desplome. Eso no es desplome. Pero en una parcela más pequeña, de un cultivo que tenga una unidad experimental más pequeña, como por ejemplo esta, que tiene 80 plantas, la parcela, la unidad experimental, o digamos la unidad experimental, 32 plantas pertenecen al borde. Eso representa el 40% de la unidad experimental. El 40% es demasiado grande. El impacto que tienen la producción de esas plantas sobre el total de producción de la parcela es muy fuerte y entonces por eso es que yo no puedo incluir ese borde en cuando coseche esta unidad experimental. Entonces, generalmente en ensayos críticos, yo tengo que cosechar única y exclusivamente parcelas útiles. O las lecturas que yo vaya a hacer en este ensayo, voy a tener que hacerlas única y exclusivamente en parcelas útiles. No puedo hacer lecturas en bordes, porque los bordes siempre van a estar beneficiados por aspectos de competencia. O perjudicados por insectos. O perjudicados. Bueno, perjudicados también puede ser, porque, por ejemplo, imagínate, si estamos hablando de arroz que le cayó sogata, la sogata se vuela el borde, nunca penetra el cultivo, siempre lo que hace es volarse el borde. ¿Ves? Pero entonces, un caso de este tipo de plagas sería nefasto para una prueba crítica, ¿verdad? Pero entonces ahora después vamos a hablar sobre el tamaño del borde. No necesariamente dejamos única y exclusivamente una línea como borde. No, no, no. Hay veces en que tenemos que hacer bordes más grandes porque lo necesitamos. Porque es necesario. Entonces, la función del borde es principalmente proveer de competencia completa a las plantas de la parcela útil, ¿no? Ese es el principal efecto del borde. Sin embargo, el borde también puede funcionar como barrera de protección. Por ejemplo, puede ser barrera de protección para, por ejemplo, en esta foto, vean estas plantas que están aquí alrededor del poste. Y este poste tiene una lámpara. Esta lámpara se enciende a las 5 de la tarde y pasa toda la noche prendida. Y resulta que la luz que emite esta bombilla es suficiente para inducir las plantas estas
a realizar fotosíntesis. Entonces resulta que estas plantas están fotosintetizando eternamente, en el día con la luz del sol y en la noche con la luz de la bombilla. Nunca realizan respiración. Y entonces fíjese que aquí alrededor del poste lo que tengo es un montón de matas chiquitillas. Me protege también el borde del robo. Una vez hicimos unas pruebas de unos ensayos de fresa y era en una finca particular y desgraciadamente la finca esta estaba a la pura par de una parada de buses. Entonces resulta que la gente se dio cuenta de que habían fresas ahí sembradas y cuando empiezan a producir las fresas eran unas fresotas inmensas y claro, la gente empezó a meterse, ¿verdad? A robarse las fresas. Entonces perdimos el ensayo y lo volvimos a sembrar, pero entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Agarramos como media era de esta, llena de matas ahí para que se robaran. Todo eso era borde, ¿verdad? Porque claro, la gente iba a tratar de robarse las fresas que alcanzara. O si se metían a la finca, se metían y en carrera se salían creyendo que los iban a agarrar. Entonces se robaban las fresas de esta primera parte de las eras. Entonces dejamos eras completas para que la gente se robara. Y de esa manera salvamos el ensayo. Entonces, dése cuenta de que, por ejemplo, en ese caso, ¿cuál es el tamaño del borde? Una era completa. Era el borde para poder salvar el ensayo del robo, del merodeo. También puede funcionar como protección el borde, como tapavientos, como fuente de inóculo para una determinada enfermedad. Si nosotros estamos evaluando, por ejemplo, vean en este caso, esta parcela que está acá. La parcela es de chile, pero fíjense que está rodeada de otro tipo de chile. Aquí se ven unas matas pequeñillas. Este es el chile que se está evaluando. Pero aquí a la par hay otro chile que es muchísimo más grande, es un verde más oscuro y también en los extremos de las parcelas, ahí siguen las matas de chile de estas verde oscuro. Estas plantas verde oscuro son sumamente susceptibles a una serie de enfermedades. Y entonces el inóculo que se produce acá cae en estas plantas que están aquí adentro. Y lo que se pretende es ver la reacción de este material que está aquí adentro, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción a el ataque de la enfermedad que se produce en este material de verde oscuro? Pero fíjese que estas parcelas hay que tenerlas aisladas, porque de lo contrario, entonces se me haría un despelote de enfermedad en toda la plantación. Y entonces por eso es que hay maíz seco, ya está seco el maíz, que es muchísimo más alto que el chile dulce, ¿verdad? Que funciona como tapavientos para evitar que el inóculo que está circulando dentro de esta parcela, ¿verdad? Salga de acá. Entonces, aquí en este caso, el borde es bastante sofisticado, digamos, aunque parece un charral, pero es un borde muy sofisticado. El tamaño del borde va a depender de varias cosas. Va a depender del tipo de cultivo que yo esté utilizando, va a depender del objetivo del ensayo. No es lo mismo que yo vaya a hacer un ensayo en donde voy a asperjar cosas sobre las plantas a un ensayo en donde lo que voy a evaluar es cuánto produce las plantas que voy a sembrar allí. Pues obviamente en aquel ensayo donde yo voy a asperjar, necesito un borde muchísimo más grande que el borde que ocupo en una parcela donde voy a evaluar producción.
La parcela útil entonces va a ser el conjunto de individuos en competencia perfecta. La parcela de muestreo son las que no siempre son necesarias, pero que me sirven para aquellos ensayos en donde tengo que arrancar matas. Ese es el primer elemento básico de un ensayo. El segundo elemento básico de un ensayo que vimos son los tratamientos. Yo sé que ya nos estamos pasando de la hora, pero voy a terminar esta presentación y con esto termino la clase. Y me hacen falta unas 2 o 3 diapositivas más, nada más. Así que les pido permiso para continuar. Sí, Está adelante. bien, profe. ¿Les parece? De acuerdo. Sí, profe, por mí no hay problema. Ok. Bueno. Entonces, tratamientos, segundo elemento básico de un ensayo. En todos los ensayos yo voy a tener tratamientos. ¿Qué demonios es lo que yo llamo tratamiento? Bueno, es todo lo que se somete a evaluación en una prueba crítica. Responde a los objetivos del ensayo, obvio. Yo planteo la prueba, planteo el ensayo y todo eso porque quiero responderme una serie de preguntas. Quiero contestar algunas hipótesis. Y entonces los tratamientos yo los escojo específicamente para contestar esas hipótesis. No se pueden evaluar juntos tratamientos de muy diversa naturaleza. Esto ha cambiado un poco últimamente, pero todavía sigue siendo un poco válido tener el cuidado de no escoger tratamientos de muy diversa naturaleza, muy diferente naturaleza dentro de un mismo ensayo. Sigue siendo válido. Generalmente en pruebas críticas el número de tratamientos no es muy alto. Por eso yo les decía, ninguna prueba crítica se va a realizar con 500 materiales, es imposible. Las repeticiones, ok, las repeticiones también es un elemento fundamental de cualquier ensayo. No puedo yo realizar estadística ninguna si yo no tengo repeticiones. Si yo no tengo repeticiones, no puedo calcular un promedio. Si yo no tengo repeticiones, no puedo calcular una desviación estándar. Si yo no puedo calcular un promedio y una desviación estándar, es imposible que yo pueda hacer estadística de algún tipo. Entonces, si yo no puedo hacer estadística, entonces no puedo hacer nada. O sea, no puedo hacer nada desde el punto de vista de el ensayo experimental, ¿verdad? El número de repeticiones va a depender del grado de precisión que se requiera, obvio. Si yo necesito ser muy preciso en los resultados que voy a obtener, necesito muchas repeticiones. Si yo tengo poblaciones muy variables, un cultivo muy variable, las plantas, los individuos que pertenecen a ese cultivo son poblaciones muy variables, entonces yo voy a necesitar parcelas que sean más grandes. Por ejemplo, si yo voy a evaluar una población segregante de maíz, por ejemplo, el maíz se produce por reproducción sexual. Las semillas, cada semilla tiene un contenido genético diferente y me va a producir una planta diferente. Y entonces, si yo voy a agarrar un poco de semilla y con ese poco de semilla cosechada de ahí, de cualquier maizal a la orilla de la carretera, con eso voy a sembrar una parcela, pues me va a salir una parcela muy irregular. Eso sería entonces la representación de una población de plantas muy variable. Por otra parte, si yo tengo un híbrido de maíz de esos, producido con gran cuidado,
en una finca experimental o de arroz o de frijol o de lo que ustedes quieran, me va a producir, entonces, si es producido con una gran cantidad de cuidado, pues sí es cierto que también proviene de reproducción sexual, pero por medio de selección me entregan a mí una semilla que es bastante homogénea y entonces me va a producir una parcela muy parejita. Eso sería el representante de una población poco variable. Una población entonces muy variable requeriría de parcelas más grandes. Una población poco variable requiere de parcelas un poco más pequeñas. El número de tratamientos también influye en el número de repeticiones. Yo no puedo tener, si tengo muchos tratamientos, hacer muchas repeticiones, no puedo hacerlo, me lo impide hasta cierto punto, me lo impide el tamaño del ensayo. Si yo estoy trabajando con caña, por ejemplo, no puedo hacer demasiadas repeticiones porque tengo varios tratamientos y eso haría que el ensayo me quedara muy grande. Si estoy trabajando con culantro, ¿y qué importa que tener varias repeticiones y varios tratamientos? Porque de todas maneras el ensayo va a ser pequeñito. Porque las unidades experimentales de culantro son pequeñitas. Entonces, desde ese punto de vista, el cultivo también define o determina el número de repeticiones. La variable a evaluar, bueno, la variable a evaluar no hay mucho que discutirle. Las variables a evaluar, yo las voy a escoger dependiendo de cuál es el interés mío en hacer la prueba. Y eso va a depender del objetivo por el cual yo planteo el ensayo y todo ese montón de cosas. Así que desde el momento en que yo me siente a planificar una prueba, desde ese momento yo voy a saber qué es lo que tengo que evaluar. Si esas variables son discretas o son continuas, etcétera, etcétera. Todo ese montón de cosas que ya en algún momento nosotros nos referimos. Bueno, entonces estos, señores, serían los, los elementos básicos de un ensayo. Aquí vienen, esto puede servir para una discusión futura. Prácticas culturales diferentes, de diferente naturaleza, que no pueden ser tratamientos en un mismo ensayo. ¿Por qué no camina esto? No. Prácticas que alteran el entorno, como por ejemplo la preparación del terreno, etcétera, todas estas cosas. El riego y la preparación de terreno son prácticas culturales muy diferentes que yo no puedo tenerlas juntas en un mismo ensayo. Una serie de prácticas post cosecha, como cuestiones que se utilizan para el acabado de los productos y todo este montón de cosas. ¿Qué más? Pesticidas. Ustedes a estas alturas ya tienen que conocer que los pesticidas pertenecen a familias muy diferentes. Los carbamatos, los organofosforados, los clorados, etcétera, todo ese montón de cosas. Los herbicidas también hay una gran cantidad de familias y todo eso. Hay familias que son muy diferentes las unas de las otras. Hay familias que entran dentro de la planta y así como entran la matan. Pero hay otras familias que entran dentro de la planta y la planta tiene que metabolizar el producto y una vez que lo metaboliza, entonces es que se crea el veneno y el producto del metabolismo es el que mata a la planta, por ejemplo, en el caso de los herbicidas. En el caso de los pesticidas,
Hay pesticidas que le caen encima a la mata y matan el bicho que se encuentra ahí al que le caiga encima. Hay otros pesticidas que la planta tiene que absorber y traslocar hasta las distintas partes del cultivo, y entonces, qué sé yo, cuando el insecto llega y muerde, entonces muere. O cuando el hongo trata de penetrar la hoja, entonces ahí es donde se muere. Hay veces en que la planta tiene que metabolizar el producto, y después el producto del metabolismo es lo que trasloca a las distintas partes del cultivo, y ahí es donde va a tener acción. ¿Qué sé yo? Hay una gran cantidad de cosas que son de naturalezas muy diferentes, y la semana entrante vamos a ver por qué tratamientos de naturaleza muy diferente es que me pueden causar problemas en un mismo ensayo. Eso era lo que tenía que compartir yo con ustedes hoy. Les recuerdo la, la hojita que tenemos que enviar a la dirección con respecto al programa y al uso de la plataforma de Google en vez de la que recomienda la universidad. ¿Qué más? Los que hagan falta de llenar aquella hoja que se pasó para recoger nombre, correo electrónico y esas cosas, qué sé yo, si no la han llenado, pues que la llenen, porque es importante precisamente para tener esa información en la lista. Y nada más. Si ustedes tienen preguntas que hacer, señores, entonces yo con mucho gusto, si se las puedo contestar. De parte de todo, claro, profe. Muchas gracias. Don Sergio, entonces, ¿alguien más? Todo claro, profe, muchas gracias. Todo bien, sí. Todo bien, profe, gracias. Bueno, ojalá que de veras haya quedado así. Subí un material que escribió don Claudio, el profesor de la sede de Guanacaste. En el libro mío se van a encontrar también un montón de cosas relacionadas con los elementos básicos de un ensayo, etcétera, etcétera. Y esos capítulos están decentes, muy, muy decentes en el libro mío. Las notas del profesor Vargas también están muy decentes, pero son un poquito más resumidas. Y en internet, señores, ustedes se pueden encontrar todo lo que quieran. No se embarquen mucho en utilizar internet para cosas tan generales, porque es muy extraño, porque el diseño experimental se desarrolló principalmente para agricultura, pero en este momento, si ustedes se meten a internet y hablan de diseño experimental, de lo que más se van a encontrar es de farmacia. ¿Ves? Nos banquearon. Entonces, la mayor parte de cosas que se van a encontrar ustedes es del sector salud. No es que sea malo, hay muchas cosas que todavía, sobre todo conceptos que son compartibles, pero ya definitivamente el diseño y el uso de diseño que ellos hacen es muy diferente al uso de diseño que hacemos nosotros. Bueno, señores, entonces, Profe, nada más lo del dígame. instalador para Mac, ¿eso no lo pasa por dónde? ¿Por correo, por WhatsApp o cómo es? Depende de cómo me lo mande Eduardo. Ok, entonces ahí nos avisa por el grupo. Yo les aviso. Ok, bueno, pero Yo bien. les aviso, sí, sí. Gracias. Sí, eso lo tengo presente, pues ya yo le avisé a Eduardo y ya Eduardo me contestó de que sí. ¿Ves? Pero entonces ahora yo tengo que esperar a ver por dónde me va a mandar el artefacto ese. Ok. Bueno, señores, entonces que pasen buena noche Buenas noches. Muchas y nos vemos la semana entrante. gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno.
Prueba, profe. Hasta luego. Profe, una pregunta. Dime. Las pruebas demostrativas, digamos, vienen después de los resultados de las pruebas críticas, digamos. Sí, usted necesita resultados primero, resultados que compartir, ¿verdad? Y los resultados que usted va a compartir, usted los genera por medio de pruebas críticas. Y entonces, una vez que ya los tenga, entonces usted monta una serie de parcelas demostrativas en donde generalmente lo que se hace es, aquí yo estoy haciendo lo que usted hace y aquí yo estoy haciendo lo que yo creo que se debe hacer. Y entonces compare, ¿verdad? Entonces usted le dice al agricultor, bueno, compare. Ok. Pero, digamos, esos están fuera del El digamos, alcance de este curso, sí. Ok, y había otra que no me acuerdo, solo para ver cuál era. Y disculpe, que no lo hice en el tiempo de clases porque a veces los compañeros se ponen en varas porque uno se preguntó. No, no, pregunte. Ok. Déjelos que chillen. De ahí, vamos a ver. No sé en los apuntes dónde lo dejé. Voy a revisarlo de nuevo para no quitarle más tiempo y le hago la consulta por el grupo. Ok. Muchas gracias, Pura profe, vida. por el tiempo. Ok, bueno. Bueno, Chao. hasta luego.